Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy me acompañáis a conocer algunos de los rincones del Parque Nacional de Garajonay en la isla de La Gomera. Así que si te interesa, quédate porque ¡empezamos! Buenísimos días. Nos despertamos con estas vistas de Tenerife con el Teide al fondo, desde La Gomera. Buenos días, ahora sí al otro lado de la cámara. Nos hemos preparado hoy por la mañana algo para comer y llevarnos porque hoy nos espera un día de naturaleza absoluta. Nos vamos al Parque Nacional de Garajonay y vamos a intentar echar el día completo por ahí, haciendo alguna ruta y viendo todos los rincones que podamos. La verdad es que esto es maravilloso, o sea, estoy alucinada, todavía no salgo de mi asombro con la naturaleza que hay en esta isla. Y vamos a recorrer el mismo camino, la misma ruta que os enseñé ayer, pero nos vamos a desviar antes porque nos vamos a dirigir más hacia el centro de la isla, que es donde está realmente el Parque Nacional. Así que nada, voy a ir enseñándoos todo. Por suerte el tiempo hoy nos va a respetar, de momento nos está respetando bastante. Y nada, vamos a ver plantitas. Os voy a ir comentando en algunas partes con voz en off todo el recorrido, porque aunque vais a ver que no el vídeo entero es en voz en off, sino que en muchas partes os hablo directamente a la cámara, pero sí que he dejado estas imágenes porque quiero comentaros algunas cosas y buscar alguna información más concreta para poderos compartir. Y mi primera recomendación, si venís a visitar el Parque Nacional de Garajonay, es que vengáis a su centro de visitantes. Juego de bolos es como se llama. Y os recomiendo que vengáis a verlo porque, como veis, hay una sala bastante grande donde te explica toda la historia del Parque Nacional y te da muchísima información sobre el parque, sobre la fauna, sobre los incendios, sobre la sequía y las distintas problemáticas que está teniendo el parque actualmente. Y realmente te sitúa muy bien en el lugar físicamente, geológicamente y a nivel ambiental, y eso te permite luego aprovechar mucho más la visita cuando vayamos. Ahora después nos acompañaréis a ver el Parque Nacional. Aquí, como veis, hubo varios grandes incendios que sufrió este Parque Nacional y el último de ellos, uno de los más importantes, fue en 2012, y casi toda la información que encontrábamos en este centro de visitantes hacía bastante referencia e intentaba concienciar sobre la problemática del fuego, que es sin duda una de las grandes amenazas de Garajonay. Y luego este centro de visitantes también tiene un pequeño jardín botánico también muy interesante con especies endémicas de la isla, y después tiene una casa de la memoria donde hacen una pequeña proyección con los usos del monte. Se centran sobre todo en cómo las generaciones anteriores usaban y sacaban provecho al bosque en su beneficio, y la verdad es que está muy interesante. De hecho, luego dejaré también algún clip para que lo veáis, porque habla del silbo y de otras herramientas y otros mecanismos y tradiciones que seguían aquí en la isla. Aquí tenemos un antiguo horno y aquí una prensa donde hacían vino, ya que aquí pues el cultivo de la viña sobre todo es bastante común. Y este centro de visitantes del parque está bastante bien, la verdad que está muy completo, te explica, te da mucha información también sobre el tema de los incendios. El Parque Nacional sufrió un gran incendio forestal en 2012, aunque ya había sufrido otro anteriormente. Antes lo habéis visto porque he ido explicando y enseñando las imágenes, y al final pues se centran sobre todo en concienciar sobre la gran problemática de los incendios y sobre todo de la sequía que estamos sufriendo en el mundo, pero principalmente también en esta franja. Y también hay aquí una casa de la memoria que vamos a ir a ver ahora, y ya después ponernos en rumbo para hacer alguna ruta que nos han recomendado por aquí, por la zona.
Mira qué curioso esto, es un heliógrafo y lo que hace es registrar la insolación, es decir, las horas de sol que recibe. Por aquí un anemómetro, que este sí es, seguro que lo habéis visto en más de una ocasión, un anemómetro de cazoletas, y lo que hace es medir la velocidad del viento. Estamos en esta zona del centro de visitantes, que es la Casa de la Memoria, y aquí te explica pues cómo era la casa de antaño, y también te habla sobre el silbo, que era una manera de comunicarse, un lenguaje que aquí os explica un poquito. Ya apenas se utiliza en la isla, pero sí que siguen dándose clases. Y era una manera de comunicarse en esta pequeña isla, y se considera que su origen es africano. Los primeros pobladores que arribaron a la isla ya tuvieron una intensa relación con este bosque. Ellos, entre otros, desarrollaron una vida. Así es como era la casa de antaño aquí en la isla. Aquí hay una representación. El lugar que nos encontramos, el Alto del Garajonay, no solamente es el centro de la isla, sino es el punto más alto del parque. No hay ningún parque nacional en España que tenga un yacimiento arqueológico en su parte más alta como este. Es parque nacional y patrimonio mundial. El agua del monte es un recurso esencial en la isla. Tanques y acequias hacían posible el riego en los cultivos de subsistencia de las medianías, así como mover multitud de molinos donde con el grano tostado se hacía el gofio, un alimento básico de la población. Este recuerdo de cómo el monte proporcionó energía a los obreros. Aquí en esta hornilla se hizo carbón vegetal. En el monte, el silbo y los hierros del ganado se unieron a los sonidos propios del bosque, donde los pastos que crecen bajo el arbolado fueron alimento de cabras y ovejas. Todavía en la actualidad podemos ver a pastores conduciendo sus rebaños hasta lugares similares fuera del monte público. Así, la escasez y la frugalidad de la dieta común se complementaba en ocasiones con las raíces del lecho que luego se elaboraban. Y lo que ahora, usted decía, ya se me va. ¿De cuenta? Uno hacía oyendo silbar al igual que él hacía oyendo hablar. Y pues uno se proponía aprender a silbar para poder hablar con el silbo como los demás. Siempre las comunicaciones aquí eran relacionadas con lo que había en el entorno. O sea, Me ha encantado el centro de visitantes. Se ha súper recomendado el vídeo, ya os he dejado un trocito y he ido contando. Me ha encantado porque te explicaba perfectamente los usos del monte. Y aparte de visitar lo que es el Parque Nacional, el conocer eso es como meterte en la cultura y en las tradiciones de la isla, y me ha fascinado. Vamos ahora a ver si podemos ver la isla desde un mirador muy bonito que hay, que es de cristal. A ver si podemos verlo antes ya de irnos a hacer alguna ruta. Aquí se puede ver el Teide al fondo, qué maravilla de vistas. Estamos en el mirador de Abrante. Ahora vamos a ir a aquella parte que es de cristal entera
Y desde aquí se puede ver toda la isla de Tenerife con el Teide. Y justo debajo nuestra está Agulo, que es el pueblo donde nos estamos alojando. Impresiona bastante, pero merece mucho la pena venir y hacerse una foto desde ahí. Que por cierto, Agulo, que es el pueblo que os he enseñado donde estamos, está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España. Así que la verdad que merece mucho la pena venir a esta zona. Estamos aquí en Los Molles Dinero, tenemos que subir aquí y para acá. Yo aparcaría en Las Creces. Mi desayuno, uvitas, que he comprado esta uva enorme. Y es lo que vamos a desayunar, porque ayer cenamos un montón. Ayer cenamos un montón y no teníamos nada de hambre, así que hemos hecho ayuno intermitente y ahora que son las 12:30, esta uva y a coger fuerza para seguir. Vale, pues antes de empezar a hacer la ruta os voy a situar un poquito en el mapa. Por aquí veis toda la zona verde es el Parque Nacional. Nosotros ahora mismo estamos aquí parados justo en este punto, en el punto 5, y vamos a hacer primero la ruta 5, que es esta de aquí, la de Las Creces, y luego vamos a hacer la ruta 12, que es esta de aquí arriba, la de Risquillos de Corgo, Rasos de la Bruma. Así que vamos a como enlazar estas dos rutas, que en total serán como unas 2 horas y 2 horas y poco. Y ya luego pues seguiremos con el coche hacia abajo. Para que os situéis más o menos, la zona del incendio de 2012 es toda esta zona de aquí, que no he podido enseñar mucho porque ya ha crecido bastante matorral y solo se ven algunos árboles. Bueno, los árboles sí se ven quemados desde arriba, pero creo que en el vídeo no se va a apreciar bien. Y la verdad que es una pena porque se quemaron bastantes hectáreas. Pero nosotros luego yo sí que quiero pasar por la zona e intentar al menos ver esa zona del incendio, pero de momento ya sabéis que vamos a estar en esta otra parte, así que nada, me voy a bajar, vamos a coger la mochila y nos ponemos a comenzar la ruta, como digo, la ruta número 5, la de Las Creces. Bueno, ya estamos aquí en el Parque Nacional. Este Parque Nacional se declaró en 1986 y yo diría que es de los más emblemáticos que tenemos en España. Mirad cómo se ven los líquenes. Esta zona es mucho más húmeda que Tenerife, que la zona del Parque Rural de Anaga, donde hicimos la otra ruta de senderismo. Para que os hagáis una idea, tiene una superficie total el Parque Nacional de casi 4.000 hectáreas, que es bastante grande. Y desde el 1 de enero de 2010 la gestión corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Canarias. Mirad los helechos que grandes son y cómo se nota que es una zona pues muchísimo más húmeda, y los líquenes como recubren y caen por toda tanto la laurisilva y las hayas, que son los árboles principales que encontramos aquí en este Parque Nacional, junto con el brezo. Y con estas vistas también os digo que además de ser parque nacional tiene otro reconocimiento y otras figuras de protección, y es que es reserva de la biosfera desde 2012, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, es zona de especial protección de aves, zona CEPA, y está incluida en la Carta Europea de Turismo Sostenible. La principal característica que tiene este parque nacional es que destaca sobre todo por ser el principal exponente del ecosistema de laurisilva canaria. Este ecosistema era proveniente de la era terciaria, pero desapareció del continente como consecuencia de los cambios climáticos que ocurrieron en el Cuaternario. Esta cara norte de la isla, como estáis viendo, es
muy húmeda, tiene un grado de humedad muy elevado y eso se ve en todos los helechos que habéis ido viendo que están tapizando el suelo, en los musgos que cuelgan de los árboles, que son impresionantes de grandes, y en cómo la pared y el suelo está todo mojado. Y esto es provocado por los vientos alisios en esta cara de la isla, lo que hace que esta zona del Parque Nacional sea muy húmeda, muy verde, en contraste con la cara sur de la isla. Y aquí también tenemos laurisilva, tenemos helechos, tenemos hayas, tenemos brezos y otras especies. Y si habéis ido viendo los vídeos anteriores de nuestro viaje a las Islas Canarias, si visteis el que hicimos en el Parque Rural de Anaga, ahí también pudisteis ver bosques de laurisilva. Pero, a diferencia de ellos, el Parque Nacional de Garajonay es actualmente el mejor conservado de este ecosistema, el que alberga más de la mitad de los bosques maduros de laurisilva de todo el archipiélago. Otros valores que tiene este parque nacional son, por ejemplo, la diversidad de formaciones vegetales, el gran número de especies endémicas que tiene y los espectaculares monumentos geológicos como el de Los Roques. En cuanto a animales, hay algunas aves, los reptiles y luego no hay mamíferos, o no debería haber mamíferos, pero sí que hay ratas introducidas por el hombre, conejos, musarañas y algunos pequeños mamíferos, pero al ser una isla no debería de haber ninguno. Esos han sido introducidos. Y luego hay también cabras que se utilizan para consumo animal y que no están sueltas por el monte porque hubo un tiempo en el que se permitió que se soltase como ganado, pero en la época de escasez al final pues atacaban a plantas endémicas y plantas que son realmente importantes. Y por Dios, mirad qué bonito todo el paisaje de atrás. Vamos subiendo y me voy ahogando. Lo que os decía, entonces las cabras a día de hoy están en un recinto limitado, pero es la carne que más se consume en la isla. Así que salvo esas ratas, esas musarañas, no hay grandes mamíferos en la isla, tan solo muchos invertebrados, algunas aves y lo más famoso, el lagarto de La Gomera. Ahí podéis ver a través de este haz de luz cómo se ve pasar las pequeñas microgotas de los vientos alisios que os comentaba y cómo caen gotas desde los árboles. Es impresionante. Mira aquí esta capa de helechos que os comentaba. Hace ya bastante tiempo se intentó naturalizar el ciervo rojo y que de hecho se llegó a establecer aquí una gran comunidad, pero tanto por la presión del furtivismo de los cazadores al final y de las condiciones que tienen, pues cada vez se ha ido reduciendo y a día de hoy pues ya no hay ciervo en la isla. Yo no entiendo qué manía tenemos con meter animales en zonas donde no pertenecen. Obviamente esto se hizo porque al final era un recurso para consumo, recurso alimenticio, ¿no? Entonces para la caza pues se introdujeron, pero al final pues realmente no son de aquí y pues lógicamente no sobrevivieron. Mirad, ahora mismo os voy a enseñar dónde estamos porque el paisaje es espectacular. Mirad estas imágenes porque si tuviera que quedarme con una sola fotografía mental de este viaje sería esta. O sea, me parece impresionante, no tengo palabras para describir cómo me sentía en ese momento. Ojalá poder transmitir a través de la pantalla el olor, las sensaciones, los sonidos de los pájaros, el frescor, todo. O sea, es que no tengo palabras y creo que sin duda un trocito de mi corazón, ya os lo dije en el blog anterior que os hablaba de La Gomera, sin duda un trocito de mi corazón se quedó aquí en este parque nacional. Tenéis otro vídeo también sobre esta isla donde también veis algunas imágenes preciosas del parque nacional, pero también del resto de la isla, que os lo dejo arriba también en la cajita de descripción. Y también tenéis vídeos que ya os he publicado y otros vídeos que os publicaré después de este sobre otras islas de este archipiélago que os aconsejo que vayáis a ver porque también tienen mucha naturaleza.
Y bueno, si la habéis visto ya, dejadme abajo en comentarios qué os parecen. Y mirad los líquenes, los musgos, todo allá donde mirases era una verdadera obra de arte de la naturaleza. Y aunque ya os he ido mencionando algunos desde el principio del vídeo, pero para hacer un poco de resumen, os quiero comentar cuáles son esos valores de conservación que tiene este parque nacional. Y es que tiene importantes valores conservacionistas que podríamos resumirlos en naturalidad, en diversidad de ecosistemas, en endemicidad, en rareza, en representatividad y en singularidad. Y es verdad que cuesta un poco creer que el fuego sea una de las principales amenazas para un parque nacional con tanta vegetación y sobre todo con una humedad relativa tan alta. Y así es, los incendios forestales son la peor amenaza para la conservación de Garajonay. ¿Y por qué? Bueno, pues podríamos decir que favorece bastante la propagación del fuego en la existencia de comunidades vegetales altamente combustibles en el entorno del parque, ya que hay muchos matorrales de codeso y de jara y sobre todo la abrupta topografía que junto con la sequía del verano y la presencia de bastantes núcleos habitados y dispersos en torno al parque facilitan que se inicie fuego y sobre todo que se propague y sea difícil combatirlo. Y ya terminamos la mañana haciendo el camino natural de Cumbres de La Gomera, que se encuentra incluido dentro de la red de caminos naturales de España del Ministerio. Y una vez terminado, ya nos fuimos para comer, coger fuerzas antes de seguir visitando el Parque Nacional. Pan con almogrote por aquí y yo un zumito de papaya que tiene un pintón, voy a probarlo ahora mismo. Por aquí hemos pedido potaje de berros y escaldón con gofio. Estamos ahora mismo en el mirador del Mocanillo y aquí podéis ver perfectamente todos los árboles quemados. Esto se quemó en 2012 y esta fue la zona quemada por este gran incendio forestal. Y ahí veis que ya se ha desarrollado bastante lo que es la vegetación más herbácea y arbustiva, pero la vegetación arbórea pues todavía podemos ver todos estos árboles quemados. Y se cree que aproximadamente serán necesarios unos 100 años para poder volver a tener el bosque tal y como estaba antes del incendio. La verdad es que es una pena, pero bueno, al final la fuerza de la naturaleza, a pesar de haber sufrido este gran incendio forestal, ya han pasado 10 años, va otra vez cogiendo forma. Desde este mirador se puede ver la isla de El Hierro, que no sé si podréis apreciarla, pero está ahí. El estómago llenito, nos vamos a seguir recorriendo el Parque Nacional. Hemos comido de bien, ya habéis visto los platos. El sitio se llama Casa Efigenia y tiene un montón de años el restaurante porque la dueña lo fundó junto a su marido y ahora lo siguen llevando los hijos y el resto de la familia. Y la verdad es que hemos comido súper bien, la comida era comida tradicional y típica de aquí de La Gomera, era todo vegetariano y estaba buenísimo. Y además también hemos tenido la suerte de poder conocer a Efigenia, que ha llegado justo ya un poquito antes de que nosotros nos fuéramos y es una mujer encantadora. Y al final poder venir a estos sitios y poder intentar aportar nuestro granito de arena comiendo en estos restaurantes tan típicos y ojalá que muchas generaciones sigan continuando con este negocio, pues para nosotros, vamos, nos ha encantado. Fernando también. Estamos ahora mismo aquí en Laguna Grande y nos vamos a dirigir hacia la parte de Reventón Oscuro.
Y otra de las amenazas del Parque Nacional y en concreto de las islas que no os he mencionado es la llegada de especies exóticas invasoras. Esta que tenéis aquí en pantalla es una de ellas, la gran avispa alfarera, que hace nidos de barro, como bien indica su nombre, y no es muy bien recibida en la isla ya que ataca a las abejas endémicas y sufren gran daño las poblaciones de estas abejas endémicas que caza esta avispa mientras están recolectando miel y recolectando polen. Y esto es uno de los claros ejemplos de cómo de frágiles son estos ecosistemas. Ahora en el paraje El Reventón Oscuro y vamos también a hacer una caminata y una pequeña ruta por esta zona. Es muy bonita, pero yo diría que es un poquito menos húmeda que la ruta que hemos hecho antes. Y nada, vamos a ver qué tal. Ya se está empezando a echar el día y cada vez se ve menos gente por esta zona. La verdad es que estamos teniendo mucha suerte porque no estoy viendo nada masificada esta parte, también porque a lo mejor no es la temporada de mayor turismo. Pero me gusta que sea así, porque puedes disfrutar de la naturaleza en calma y con tranquilidad. Así que vamos a ir viendo y nada, os voy enseñando. Un antiguo tronco. Este recorrido del Reventón Oscuro, el Cedro, tiene una dificultad media y una duración aproximadamente de 2 horas y 10 minutos, aunque nosotros no lo llegamos a hacer entero el recorrido porque ya se estaba haciendo más tarde. Sí que os digo que tiene un desnivel pequeñito, solo son 280 metros de desnivel y la longitud son de casi 6 kilómetros. Así más o menos os hacéis una idea por si venís a hacerla. Y también, igual que todo el Parque Nacional o toda la parte que hemos visto antes, es muy interesante de esta zona el bosque de laurisilva y en la zona o en los tramos donde hay mayor incidencia de niebla y de viento alisio, los árboles tienen más presencia de musgos. Ahí estáis viendo la hiedra canaria. Esta planta es endémica de aquí del archipiélago canario y la veréis en más de un vídeo. Y seguimos recorriendo el Parque Nacional. Así que os dejo que disfrutéis simplemente con estas imágenes porque la verdad es que no nos cruzamos a ninguna persona en todo el recorrido que hicimos del Reventón Oscuro y fue algo que a mí por lo menos me encantó porque pude disfrutar 100% de la naturaleza. Impresionantes estas vistas. Solo por esto ya ha merecido la pena subir y hacer esta ruta. Increíble. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo este parque nacional y que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Sin duda ha sido todo un descubrimiento. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros abajo en el botoncito rojo y dejadme en comentarios qué otros parques nacionales y otras figuras de protección os gustaría que visitáramos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!